a Dios, amados hermanos. Aleluya. Qué bendición y qué alegría poder compartir con ustedes en este día. Muchas bendiciones. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Salude a las personas que tienen a su alrededor. Trátelo con el amor en Cristo. Sean bienvenidos todos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Qué alegría realmente que nos acompañes en este día. ¿Y cuántos tienen hambre y sed de Dios? Amén. Diga conmigo, este es el día que Dios ha hecho para bendecirnos. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Bueno, aprovecho de saludar a los que están conectados por nuestro canal de YouTube. Muchísimas bendiciones. Recuerden compartir el mensaje, déjanos tu comentario y mantente siempre allí en nuestras actividades. Bueno, amados hermanos, pueden tomar asiento. Muchas bendiciones para todos. Qué bueno que vencieron cualquier obstáculo o dificultad para que podamos estar reunidos en esta mañana. Amén. La semana pasada comenzamos un tema, una serie, que es mi deseo hoy continuar. Y tiene que ver, lo venía hablando ya desde el domingo pasado, tiene que ver con dos formas como se puede vivir esta vida. Dos formas como podemos caminar en esta vida. O caminamos con sabiduría o caminamos sin sabiduría. Y usted va a ver siempre que el camino de Dios es el camino de la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y precisamente esta sabiduría trata de cómo nosotros vivimos. Y una vida cristiana es una vida de sabiduría. Una vida cristiana, algo que siempre la Biblia establece como supuesto, es que todo cristiano es sabio. ¿Por qué todo cristiano es sabio? Porque parte que si teme a Dios, que si conoce a Dios, ya está en el camino de la sabiduría. Porque como decía el salmista, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Pero los sabios son los que reconocen a Dios y temen a Dios. Ahora, la sabiduría se debe reflejar en nuestra vida, no solo con nuestra boca, con nuestras palabras, también en la forma como vivimos y cómo nos conducimos. Amén. Entonces, con el mensaje de hoy vamos a aprender cómo conducirnos sabiamente. Amén. Para ello quiero que me acompañen a que estudiemos la cita de esta mañana que se encuentra en Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago, epístola de Santiago capítulo 3, versículo 13. Si usted trajo su Biblia, como todo buen cristiano, dice la sabiduría de lo alto. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos, y no cualquier celo, aquí dice, si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende ¿de dónde? De lo alto, sino que esa sabiduría, ¿cómo es? Terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo es? Primeramente, ¿qué? Pura. Después, pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero continuar con la serie que comenzamos la semana pasada titulado Caminemos sabiamente. Dale una palmadita al que tienes ahí cerca y dile: caminemos sabiamente. ¿Para cuánto es esa palabra? Para mí. Quiero que hagamos hoy un examen. ¿A cuánto les gustan los exámenes sorpresa? Solo 2 o 3 que levantaron la mano. Dice: pastor, ¿por qué estamos de vacaciones? ¿Cómo vamos a hacer un examen sorpresa? Sí, así como cuando nos decían en bachillerato, ¿sabes? Guarden todo, dejen solo papel y lápiz, porque hoy tenemos un quiz. Porque hoy vamos a tener un examen sorpresa. Solo que este examen tiene una sola pregunta. Eso siempre como que vuelve un poco el tema o el examen más complejo, porque si es una sola pregunta, la manera como la responda va a determinar toda la nota. Solo que la pregunta no la hago yo. La pregunta está en la Escritura. La pregunta la hace el mismo Señor a través del apóstol Santiago. Santiago 3:13, ahí está la pregunta del examen. Y esa es la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Repito la pregunta del examen: ¿quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Bueno, me gustaría escucharlos. Puede pensar, medite, reflexione. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Para ayudarles a responder esta pregunta, la carta de Santiago fue escrita nada más y nada menos que por uno de los hermanos del Señor, y quien fue el líder del concilio de Jerusalén. Y esta carta nos habla de tanta sabiduría, porque combina las enseñanzas de Jesús, hermano de Santiago, cuyo nombre en hebreo es Jacobo, pero también de Proverbios. Y como usted y yo sabemos, Proverbios es un libro que trata netamente de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Santiago dice: ¿quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Para los griegos, la sabiduría tiene que ver solo con ¿qué? Con conocimiento. ¡Ay! Esta persona sí que es sabia. Mira cuánto conocimiento tiene. ¡Ey! Mira qué sabio es. Mira cuánta información maneja. ¿Cuánto sabe? Pero para un hebreo, la sabiduría no tiene tanto que ver solo con conocimiento. La sabiduría resulta en un tema práctico. Porque el significado de sabiduría es saber cómo. Saber cómo. Es decir, que lo que yo sé, cómo lo aplico, cómo lo vivo, cómo lo practico, cómo camino con ese conocimiento. Entonces, basado en este preámbulo, volvamos a la pregunta del examen. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Acepto voluntarios que levanten la mano, valientes. Tiene que ver que conoce la palabra y que la pone en práctica. Muy bien. ¿Quién más dice algo?
Por aquí, Carmen. El temor del Señor. Muy bien, ¿y por aquí qué dicen? A ver, algún valiente. No, si puede, te quito un momento. Excelente. Yo le voy a responder la pregunta, no la voy a dejar con la interrogante. Por allá dice alguien. ¿Cómo? Que ve el mal y se aparta. Muy bien, todo lo que dijeron tiene que ver con sabiduría. Pero como les dije, la sabiduría es saber cómo. Y Santiago responde: ¿quién es sabio? Es decir, esta pregunta es una pregunta para que cada uno se examine, para que cada uno reflexione, que cada uno se haga un autoexamen. Es un autoexamen porque dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, que lo demuestre. ¿Cómo lo va a demostrar? Es decir, la sabiduría no es para que usted solamente la sepa y ya. La sabiduría es para que usted la demuestre. Y aquí dice: muéstrela por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, el que es sabio, oiga bien, que lo demuestre con sus obras, pero con sabia mansedumbre. Entonces, ¿cuál es la hermana o compañera de la sabiduría? La mansedumbre. A ver, quiero que lo digan todos bien fuerte. ¿Cuál es la hermana y compañera de la sabiduría? La mansedumbre. Ahora, cuando yo le digo a ustedes, una persona es mansa, ¿qué le viene a la mente? Quiero escucharlos, por favor, participen. ¿Cómo es una persona mansa? Sabia, dice por aquí. Tranquila, pasiva, no se aira fácilmente, bondadosa, una persona llena de paz, humildad. Bueno, excelentes. De verdad que ustedes son buenos seguidores de Cristo, por la gracia y misericordia del Señor. Pero escuchen esto. Lo que dijeron ustedes, muchas veces lo he pensado y lo he considerado. Pero no es del todo cierto. Y les voy a explicar por qué. Quiero que presten atención a esta historia que les traigo esta mañana. Un soldado tenía un caballo y su vecino, el granjero, tenía otro caballo. El caballo del soldado era un animal con mucho más brío, fortaleza, fuerza, mientras que el del granjero era dócil, tranquilo y de fácil monta. Como era de esperarse, el preferido de los niños era el dócil. Los podían tocar fácilmente, acariciar, dar paseos en su lomo sin ninguna preocupación. Un día la hija del soldado le dijo: papá, quisiera que tu caballo fuera manso como el del granjero. Lo dijo con cierta tristeza. Su padre, dejando a un lado los quehaceres, se sentó junto a su hija y le dijo: hijita, te quiero decir algo. Te voy a explicar esto. Cuando estoy en una batalla y se escuchan balas, hay mucha bulla, todos están peleando, he visto que casi siempre los caballos se desesperan, se escapan corriendo, salen desbocados en retirada, sin importar cuánto los azoten, ellos
siempre terminan arrojando al jinete a tierra. En otras palabras, cuando comienza ese ruido ensordecedor, se desesperan desbocados y escapan. Pero te voy a decir algo, hija. Mi caballo, aunque tú lo ves fuerte, intimidante, cuando está en los momentos más difíciles, cuando todo parece que está en desesperación, mi caballo deja que yo lo guíe por medio de las riendas, permitiendo no solamente que yo esté siempre en supervivencia, que siempre logre vivir, sino que me permite siempre estar de la mejor manera en el campo de batalla. Hija, te vengo a dar una gran lección hoy. Un caballo manso no es aquel que tiene una naturaleza tranquila. Un caballo realmente es manso cuando siempre obedece al mando de la rienda, no importando lo que pase. La niña quedó impactada y cada vez que su papá, el soldado, regresaba, salía tan alegre a abrazar a su papá y a darle las gracias al caballo de que no lo dejó tirado en medio de la batalla. Aquí vengo a responder algo que la mayoría desconoce. Cuando a usted le dicen una persona es mansa, siempre pensamos que el manso es aquel que es tranquilo, pasivo, que anda así como con una cara de medio ánimo. Pero eso no tiene que ver con mansedumbre. Eso puede ser algo temperamental. Pero la mansedumbre es algo distinto. Escuchen cómo lo definió Tozer. El manso no es un ratoncillo humano afligido con el sentir de su propia inferioridad. No. Es posible que su vida moral sea tan valiente como un león y tan fuerte como Sansón, pero que ha aceptado la estimación y el control de Dios como quien gobierna su vida. En otras palabras, hermanos, una persona mansa no es una persona débil. Es una persona que puede que tenga un carácter impetuoso, pero que ha permitido que Dios gobierne su vida. ¿Cuántos agarran esa palabra? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a ver varios ejemplos bíblicos. Y es bueno considerar esto porque yo he escuchado a algunos cristianos que dicen, ya va, pastor, hey, yo soy manso, pero no menso. Yo soy manso, pero no menso. Yo me hago valer mis derechos. Y casi siempre la gente asocia al manso como alguien de débil carácter y alguien ve a alguien que grita, que vocifera y que se impone. Ey, ese tipo sí es fuerte de carácter. Y resulta que es todo lo contrario. El fuerte de carácter no es el que grita. Más bien cuando gritas o cuando gritamos, manifestamos debilidad. El que es manso es el que es más fuerte, porque manifiesta dominio propio, dejando que Dios tome las riendas en su vida. Cuando usted va a la Biblia, mire un Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro era impetuoso, fuerte, líder, dominante, que hacía lo que quería. Cuando vinieron a apresar al Señor, ¡fua!, sacó la espada y le cortó la oreja a aquel soldado.
Pero después el Señor lo mandó a llamar y le dijo: Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Y después le dijo: cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías y tú ibas a donde tú querías, porque ese es tu carácter. Pero ahora llegará el día, Pedro, que otros te tomarán y te llevarán a donde tú no querías ir. Dando a entender, dice el apóstol que escribió, que fue Juan, inspirado en el Espíritu Santo, dando a entender con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Es decir, te van a llevar y vas a morir siendo dominado y apresado por otros. Pero de esa forma vas a glorificar a Dios. ¿Y cómo murió Pedro? Completamente distinto al Pedro que veíamos años atrás. Porque cuando estaba a punto de morir dijo que no era digno de morir como murió su maestro. Y quería morir con la cruz volteada. Y así murió nada más y nada menos que Pedro. Vemos otro ejemplo, Moisés. Moisés, de una rabia, mató a un egipcio que estaba torturando a un hermano hebreo. Dejó que la ira lo dominara y lo mató. Pero después Dios lo procesó. Y luego dice la Escritura que llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. Les quiero decir esto. La mansedumbre es para los fuertes, o es de los fuertes, mejor dicho, es de los fuertes, de los que el Espíritu Santo ha transformado y ha procesado. ¿Cuántos están captando el mensaje? Cualquiera, usted agarra en la calle a cualquiera y cualquiera le puede dar una mala respuesta. Dígame, hay días que usted sale a manejar y la gente, todo el mundo anda como que agresivo, ¿no? Y todo el mundo como que, hey, ¿por qué responden así, verdad? Porque eso es normal. Pero ¿sabe qué manifiestas fortaleza? Que tú puedas tener dominio propio en tu carácter. Y eso no lo digo yo, mire lo que dijo Santiago 3:13. ¿Quién es sabio? Sabio no es porque yo sepa mucho. Sabio no es porque yo tenga mucho conocimiento. Incluso hay teólogos que saben mucho, pero que son necios y no tienen sabiduría. Porque aquí no dice que el que es sabio enseñe o hable de lo que sabe. No. Dice, el que es sabio, que demuestre por la buena conducta sus obras. Y dice cómo, con sabia mansedumbre. Porque ¿cuál es la compañera de la sabiduría? La mansedumbre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Ahora, si la sabiduría y la mansedumbre son hermanas, entonces la necedad es hermana ¿de qué? La necedad es hermano o hermana del descontrol. La arrogancia y la necedad van de la mano. La arrogancia y la necedad van de la mano. Mansedumbre es que yo pueda responder con violencia a quien me ofende. Y les quiero decir esto. Este mensaje de hoy, ¿cuánto me confronta? Me confronta muchísimo. Este mensaje de hoy, que está aquí claramente, usted no se imagina cómo Dios me lo ha mostrado, me lo ha enseñado. Porque muchas veces yo veía la mansedumbre, se lo digo con toda sinceridad, con cierta debilidad.
cuando hoy entiendo que la mansedumbre me habla de cuán fuerte es una persona verdaderamente en su carácter. Porque yo por mi propia naturaleza, hermanos, yo tiendo a imponer, ¿sabe qué detesto? ¿Qué odio? Cuando alguien me grita o cuando alguien viene contra mí con orgullo y me grita y de una forma alzada. Las veces que me ha pasado, no he salido muy bien. Me ha costado controlarme. Porque más bien me identifico como que quisiera ir como un tren con toda fuerza. Y los que me conocen, yo no soy de los que tiendo a temblar en situaciones así. Puedo decir las cosas a quien sea, como sea, llevándome a todo el mundo por delante. Es más, así muchas veces me enseñaron y así muchas veces crecí, llevándome a la gente por delante y justificándome con una falsa sabiduría, con algo como hay que defender lo que es justo. Obviamente, cuando mantenía esa posición es porque yo estaba defendiendo lo que yo consideraba que es justo, pero con mis propias fuerzas. Entonces, cuando me tocaba encarar a alguien, no titubeaba, se me hacía fácil. Una vez me dijo alguien que ejercía autoridad sobre mí, me dijo: ve y vas a decirle a aquel pastor esto, esto y esto. Le vas a decir que es un ladrón. Ok, usted es un ladrón. Me acuerdo que cuando estaban las guarimbas en el país, es más, esta zona fue muy vulnerada, ustedes recuerdan, quien en ese momento coordinaba el Estado, la parte de seguridad, era un general de división que coordinaba la SODILARA. Esa es la zona operativa de defensa integral. Y yo hablé con esa persona y le dije que temiera a Dios, con la forma como él estaba haciendo con muchos jóvenes y con muchas personas. Él está llamado a proteger y mantener la defensa del territorio, ok, no hay problema, pero hágalo de la forma justa. Y tuve un cruce de palabras con él, que él pudo haberme hasta metido preso si hubiese querido. Pero esa es mi personalidad, o era mi personalidad. Hoy por hoy lo hiciera, pero con más mansedumbre, con más sabiduría. Cuando me casé, siempre me decían: usted tiene que ser líder, usted tiene que ejercer la autoridad, usted es la cabeza. Y yo salí casi que, bueno, me casé y tengo la espada. Y si alguien se quería meter en mi matrimonio, yo decía: hasta aquí le permito. Y no es que esté mal, porque siempre cada quien debe convivir con su familia y guiar a su familia de la forma más sabia, por supuesto. El hombre y la mujer bajo los principios del Señor, amén. Pero ¿cómo lo estaba haciendo? ¿Con qué espíritu? ¿Con el espíritu de mansedumbre? No, con el espíritu que ya tiene la espada aquí como Pedro. ¿Quién se viene pues? Pero hoy, hermanos, usted no se imagina cómo Dios me ha procesado. Porque hoy estoy en una etapa de mi vida que no soy ni tan viejo ni tan joven, gloria a Dios. Usted me ve: no, el pastor es joven, pero no tan joven. Pero si le digo a los jóvenes: soy un pastor joven, se ríen. Porque dicen: no es tan joven como él cree, ¿verdad? Entonces estoy en una etapa allí intermedia. Pero cuando yo comencé a pastorear, tantos deseos, tantos sueños.
Y no es que hoy no los tenga, pero hermanos, cómo el Señor me ha quebrantado. Y me ha quebrantado para la gloria de su nombre, para que yo desarrolle la mansedumbre, para que tenga un corazón manso. Es decir, no desbocado como un caballo, sino que Dios mismo tenga las riendas de mi vida y me guíe y me controle hacia donde sus propósitos desean que yo sea guiado. ¿Y por qué les comento esto? Porque yo creo que todos hemos sido procesados de una u otra forma, o está siendo procesado, y si no, si tú eres del Señor, vas a ser procesado. Porque Dios va a tratar con tu carácter. Dios lo va a procesar. Eso no es, dice que vamos a ser procesados como el oro cuando es pasado por el fuego. Y Dios va a exponer tu carácter y tu corazón para ser tratado por Dios. Entonces esto nos lleva a pensar indiscutiblemente, Señor, hoy estoy en una etapa de mi vida donde le digo a Dios, me siento que estoy muerto, siento que me mataste. ¿Dirá qué? Sí, así como se lo estoy diciendo. Siento que cada día he visto cómo Dios ha ido quebrantando y machucando para que yo cada día muera. Porque el corazón del ser humano tiende al orgullo, a la contienda, a imponer sus deseos. Pero aquí no se trata ni de ti ni de mí, se trata de la obra de Dios. Yo comenté hace como 4 domingos, cuando una de las últimas veces que alguien se alzó y me gritó por algo que no tenía lógica ni cabeza. Y yo después de eso, hermano, yo estaba llorando. Después que terminé la conversación, me fui y fue a llorar. Y alguien dirá, pero ya va, ¿cómo alguien se va a poner así a llorar? Más bien debería tener más fortaleza. Pero ¿sabe por qué lloraba? Porque sentía que Dios estaba quebrándome. Y yo podía haber manifestado y defendido mi posición. Pero dije, Señor, que tu nombre sea glorificado y no yo. Es tu nombre. Eres tú. Eso requiere mucha fortaleza, porque ¿qué es lo fácil cuando alguien te hace eso? Responderle igual o peor. Eso es lo fácil. Eso lo va a hacer cualquiera. Pero la verdadera fortaleza espiritual, volvamos al texto, Santiago 3:13, es que usted muestre que usted es sabio, con una buena conducta, manifestando sus obras en sabia mansedumbre. Entonces hoy puedo tener deseos, pero le digo a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Antes, más joven, quiero ser el pastor de la iglesia más grande de Venezuela. Hoy ya ni siquiera ese es mi deseo, hermanos. Y no porque no quisiera, cuánto me hubiese gustado. Ese es el corazón del hombre, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta ser reconocido? ¿A quién no le gusta ser admirado? Pero el camino de la sabiduría es otro, es un camino empinado, truncado, y que lleva a un quebrantamiento y a un morir. Tú hoy tienes deseos en tu corazón, pero muchas veces no salen las cosas como tú quisieras. Vas a tener 2 opciones. O te impones en tus fuerzas y vives a tu manera, o dejas que sea Dios quien obra en tu vida. Alguien dirá, ya va, pastor, pero yo quiero eso, y si Dios me lo da, mira lo que dice el Salmo 106.
Por ahí creo que tenemos la cita. Aquí vemos un texto donde el pueblo de Israel le pidió algo a Dios, pero de una manera tan obstinada que Dios dijo, ok, se los doy. Y dice, y Dios les dio lo que le pidieron. Mas eso trajo mortandad sobre ellos. Hermanos, muchas veces lo que tú te empeñas no te conviene. Y si Dios dijera, está bien, tómalo. Eso mismo va a traer juicio sobre tu vida. Dios sabe más que nadie lo que tú necesitas. Aprende a confiar y aprende a esperar en el Señor. Una forma de juicio es que Dios te dé lo que tú le pidas. Y eso que tú crees que es una bendición se puede convertir en una maldición. Porque ellos le estaban pidiendo carne a Dios, pero se lo pidieron de una forma hostil. Y Dios le dijo, bueno, les voy a mandar carne hasta que se les salga por las narices. Y eso trajo putrefacción y peste a la nación. Y murieron muchos en el desierto. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra hoy? Ponga la mano en su corazón y diga, Señor, tú bien sabes lo que yo necesito. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Wow, tremendo. Jesús dijo, sean como yo, manso y humilde de corazón. Y a veces el cristiano justifica todo. No, sí, quiero ser la iglesia grande para la gloria de Dios. Y por dentro para mi propia vanagloria. No, hermanos, hoy me doy cuenta cómo Dios ha deshecho mis planes. Y le doy gracias a Dios. ¿Sabe que cuando la Biblia dice que tengan gozo en medio de la prueba, no es una cosa así como esquizofrénica, como que, wow, chévere, estoy sufriendo, aleluya, ay, qué alegría, estoy sufriendo, mírenme. ¿Qué le pasa a este loco? Van a decir ustedes. No, el gozo que está hablando Santiago no es algo emocional, no puede ser emocional. El gozo que está hablando Santiago es un gozo racional. Es entender que aunque esto duele, Dios lo está usando para mi bien. Y eso me debe hacer sentir satisfecho y pleno en Dios. ¿Cuántos están captando el mensaje? ¿Para cuánto es esa palabra? Para mí. No tienes que estar hoy riéndote necesariamente, pero sí satisfecho en Dios de lo que Dios está haciendo y permitiendo en tu vida. Entonces hoy digo, Señor, gracias. Aunque me ha dolido, aunque me has quebrado. Esta semana hablaba con Fiorella. Llegué exhausto ese día. Así como cuando llegas y te tiras en el piso en el apartamento. Bueno, así estaba en el piso. Y ella en el mueble. Y me miraba, ¿y qué te pasa? Me siento tan devastado. ¿Y por qué, Marcel? Porque veo como Dios me ha quebrado una y otra vez. Cómo Dios me ha dado en su amor y misericordia. Y hoy me siento realmente que el Señor me ha matado todo, me está matando el orgullo, todo. El orgullo. Y duele. Pero tú dices gracias, Señor. Aunque me duele tanto, sé que es necesario. Sé que es necesario. Sé que es necesario. Entonces las cosas que para ti eran valiosas, internamente, Dios los quiebra.
¿Cómo la mansedumbre está ligada a la humildad? Yo le hago la pregunta a usted, ¿cómo se forma la humildad? Si el corazón del hombre es dado a sentirse orgulloso. Señor, hazme ser humilde como tú. No es que va a venir del cielo, ya soy humilde, no. La humildad viene cuando Dios permite tu quebrantamiento y eso comienza a formar tu vida. Entonces Dios permite esos episodios en tu vida para formar tu carácter. Por eso Santiago dice, tengan gozo. ¿Por qué? Si yo les preguntara ¿qué tanto creciste en tu luna de miel? Yo en mi luna de miel la disfruté al máximo. Me esperé en Dios. Me casé, hicimos las cosas bien para su gloria. ¿No? Pero chévere, hermoso. Pero ¿sabe qué me ha hecho crecer en mi carácter? No son esos momentos de felicidad. Son los momentos más duros que he vivido. Y es lo que Santiago dice, tengan gozo por esos momentos. Porque esos son los momentos que te van a hacer crecer y madurar en la fe. Son los momentos donde vas a crecer en el carácter de Cristo. Ahí es donde se te va a formar la humildad. La humildad. ¿Qué me hace hoy poder ser más humilde? Los momentos de impotencia, los momentos de frustración, las veces donde han sucedido cosas que han parecido injustas, pero que he callado. ¿Por qué? Porque estoy dejando que Dios haga su obra y le doy gracias a Dios. Porque Dios pudo haberme dado todo lo que yo le hubiera pedido. Si Dios me hubiera dado todo lo que yo le hubiera pedido, estuviera ahorita en otro nivel, pero con un corazón orgulloso. Y tal vez más bien con actitudes terribles que desencadenaría en consecuencias terribles y eternas. Pero cuando Dios te lleva a la universidad y te pasa por los quebrantamientos, eso te transforma. Ese es el caminar de Cristo, hermano. Eso es el caminar de Cristo. Volvamos al texto de Santiago 3. Por eso, gloria a Dios. ¿Quién es sabio? Muéstrenlo con sabia mansedumbre. No con palabras, no hablando. Cualquiera puede decir mucho. Cualquiera puede estudiar texto y decirlo. Y hasta cosas bonitas. Pero eso no te hace sabio. Sabio te hace tu propia conducta. Por eso es un autoexamen. ¿Qué tan sabio estás viviendo hoy en día? Tus obras lo dicen. Versículo 14. Dígame esto. Pero si tienen celos amargos, contiendas en tu corazón, jactancia, mentira contra la verdad. Porque volvamos al 14, eso es lo que prela muchas veces en el corazón del hombre. Incluso entre cristianos y hasta entre pastores muchas veces. No, hermano, Dios me libre de eso. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Algo que decía Tozer que leía es alguien que entiende cuán frágil es delante de Dios. Aunque es fuerte, sabe cuán frágil es delante de Dios. Y aunque sabe que es más amado que los ángeles, al mismo tiempo sabe que sin Dios es nada. Y sin Dios es nadie. Eso hace que uno se mantenga, que si no es por su gracia, hermano, yo estoy completamente perdido. Y eso me lo hace recordar. Y gloria a Dios. Hoy en día a veces hay hermanos en la iglesia que hasta tienen actitudes que Dios permite que a veces te irrespeten. Pero yo hoy le doy gracias a Dios porque en otro tiempo hubiese tenido una respuesta áspera.
hoy entiendo que si Dios lo ha permitido es porque Dios sigue tratando con mi carácter. Y gloria a Dios por eso. Significa que soy muy amado por Dios, que presta su cuidado en corregirme y en enseñarme como un padre que corrige a su hijo ante una actitud incorrecta. ¿Cuántos dicen amén? Y yo pensaba en esto y pensaba, por ejemplo, ¿cuántas veces por satisfacer nuestros deseos tenemos celos, envidia, pleitos? Dígame, en el trabajo se tiran unos a otros. Y a veces los venezolanos tienen características, para que sepamos contra qué luchamos, por la idiosincrasia, en tirarse uno a otro por un puesto. Meterle el pie a otro con tal de yo tener ese puesto. Poner mal a otro con tal de yo tener en un lugar más de mayor privilegio. Y le voy a decir una que es muy común. ¿Cuántas familias hoy están divididas por una herencia? ¿Por qué? Porque prela la avaricia más que el amor. La avaricia, así yo tenga que hacer una triquiñuela, así yo tengo que ser el avispado. Y me puedo llevar a quien sea por delante. Celos amargos, contienda, jactancia, mentira. Y eso se lo está diciendo Santiago a un pueblo cristiano. Esos son los efectos de nuestra condición caída. Si a mi corazón yo no lo tengo monitoreado, va a querer eso. Esa es la tendencia del corazón del hombre, producto de una naturaleza caída. Por eso, gloria a Dios, que Dios ha prometido para su pueblo un cielo nuevo y una tierra nueva. Y un cuerpo nuevo. Porque esta tierra ya ha sido juzgada. Y por eso va a pasar. Y por eso este cuerpo que volverá al polvo también tiene que pasar. Porque vamos a recibir otro, ya no viciado por los deseos engañosos de este mundo. Imagínense, familias peleadas por 20, 30 años, por $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $8,000, $10,000. ¡Qué orgullo, hermanos! ¡Qué terrible! Entonces, prelo la rivalidad, la contienda, la pelea. No. No. Igual que la obra de Dios no es para competencia. Yo no compito ni con ningún pastor ni con ninguna iglesia, hermano. Soy lo que soy por la gracia y misericordia de Dios. Punto. Pero eso no se aprende así como por estar sentado y ya no. Son los procesos del Señor. Entonces mire como dice el verso 15. Porque esa sabiduría, la de los celos, envidia, contienda, pelea, conflicto, esa sabiduría, dice Dios, no es la que viene de arriba. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto. Es decir, Santiago habla de una sabiduría del cielo y de una sabiduría humana. La de Dios y la del hombre. Pero Santiago dice que la humana es un espiral en descenso, que comienza con terrenal, pero después va una más abajo, animal, y después una más terrible, diabólica. En otras palabras, esta sabiduría humana es alimentada por el diablo. Ese orgullo, altivez, pelea, contienda. Oye, hermano, tenemos que ponernos en comunión. No puede ser que un matrimonio siga peleado después de años o que no hayan resuelto su situación. O vecinos o hermanos o amigos, no. Tenemos que tratar, en cuanto a lo que respecta a nuestra parte, estar en paz con todos. Resuelva sus diferencias. Ahí usted está demostrando sabiduría.
Mire, el cristiano se jacta de todo. Hasta porque sabe más de la Biblia. No, es que yo sé más que tú. Yo estoy en la teología correcta. Podrás saber, como dijo Pablo, podrás entender todos los misterios del cielo y todo. Los misterios más ocultos. Pero si tú no tienes amor, nada eres. Eres como címbalo que retiñe. Porque la verdadera sabiduría no es teórica, es práctica. Es como yo la vivo. Esta es terrenal, animal. Quítele a un perro cuando está comiendo la comida. Dice, bueno, el mío no, porque ya lo he ido domesticando, pero si supongamos que no está tan domesticado, quítele la comida al perro a ver cómo va a reaccionar. Animal. ¿Y cuántas veces reaccionamos conforme a esa vieja naturaleza? En cambio, versículo 16, además dice, porque donde hay celos y contienda, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de Dios, que viene del cielo, que viene de lo alto, vamos a definirla, ¿cómo es? Pura, pacífica. Cuando tú llegas, ¿llega la paz o llega el conflicto? No, cuando llegan a se arma la Troya en la familia. Nosotros somos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Denle una palmadita el de la espalda, el de al lado, y dígale, sea un pacificador. Es más, Santiago en el capítulo 3 habló de la lengua y dijo que la lengua era inflamada por el mismo infierno. Y aquí en el 4 habla de la conducta. En la segunda parte del 3 habla de la conducta. Y en el 4, versículo 1, mire cómo comienza. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre ustedes? De las propias pasiones. Son sus deseos descontrolados los que lo están gobernando. ¿Y dónde está la mansedumbre? Un cristiano sometido a Dios es un cristiano cuyas riendas de su vida las dirige el Señor. ¿Para cuánto es esa palabra? Volvamos al 17. Esta es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Hermanos, eso es lo que debe guiar nuestras vidas. San Agustín decía, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón es tan inquieto hasta que llega a descansar en ti. Porque cuando usted descansa en Dios y usted confía en Dios y lo que Dios está haciendo, entonces usted está dejando verdaderamente que Dios sea quien dirija y quien guíe verdaderamente su vida. ¿Para cuánto es esta palabra? Entonces, vamos a responder juntos el examen. Versículo 3. ¿Dónde estábamos? En el 13. ¿Quién es sabio y quién es entendido? El que habla mucho, el que sabe mucho, el que lo demuestra con su propia conducta. ¿Con sabia qué? Mansedumbre. Y la mansedumbre es para la gente fuerte. Es gente que ha dejado que Dios gobierne su vida. Eso requiere mucha fuerza, porque eso requiere la fuerza del Espíritu, porque para controlar un caballo desbocado interno es solamente Dios. ¿Y cuántos reconocen que eran un caballo desbocado en otro tiempo? Todavía, dicen algunos. Bueno,
Pero hoy tú tienes la oportunidad de someterte a Dios. Como dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Deje que sea Dios quien gobierne su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Esto es Caminemos Sabiamente. Vamos a adorar al Señor. Vamos a someternos a Él. Yo creo que tenemos que ir y ser hacedores de la paz, hermano. Llevar la paz a nuestros hogares, a nuestras comunidades. Resolvamos los más grandes conflictos por la gracia del Señor. Si tienes que resolver algo, resuélvale. Reconozca. Pido perdón, pido perdón. Deja que Dios gobierne tu vida. Deja que Dios sea glorificado en tu vida. Yo le oro a Dios, Señor, que mi carácter no te estorbe. Y no es que Dios pueda ser estorbado. ¿Cómo va a ser estorbado Dios? Imposible. Pero lo que estoy diciéndolo es que mi carácter vaya en la misma dirección que los propósitos de Dios y no en la dirección contraria. Amén.